Me llamo Palestina Guevara Fiore, soy doctora en Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, trabajo en la Escuela de Biología y soy jefe del Laboratorio de Ecología Evolutiva, parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y lo que hago es ecología evolutiva, principalmente ecología del comportamiento. Bueno, yo soy el doctor Eduardo Corona Martínez, soy profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Delegación Morelos, y mis líneas de investigación son básicamente los estudios de faunas paleontológicas y arqueológicas relacionadas con actividades humanas, básicamente. Y bueno, soy muy interesado en la teoría evolutiva, la cual impartí durante muchos años en la Facultad de Ciencias y de la UNAM, y ahora imparto temas antropológicos que tienen que ver con aspectos evolutivos. Soy Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Con respecto a la teoría de la evolución, hay esta idea de que la teoría es algo que es falso o que es una hipótesis y que se tiene que comprobar. En las ciencias, una teoría tiene suficientes pruebas para considerarse básica y válida. Entonces, la teoría de la evolución es tan aceptada como la ley de gravedad de Newton, y entonces todos los científicos consideran la teoría de la evolución con suficiente validez y con todas las evidencias que nos demuestran que sí es un fenómeno que ocurre. Bueno, yo explicaba que la evolución es un hecho. O sea, que hay evolución, quiere decir que ha habido transformación de las especies a partir de un origen común, es un hecho. Ese hecho está comprobado. La forma en que esto ocurrió, los mecanismos por los que ha ocurrido son teóricos, es decir, no todos se han podido demostrar de la misma manera. Sí creo que hay una prueba muy importante de que existe selección natural. Parece que la selección natural ya está, se puede decir que está al nivel de un hecho. Hay selección natural entre los seres vivos y es un mecanismo importante de evolución. La teoría de la evolución por selección natural nos ayuda a entender los porqués de la vida y a hacer predicciones. Nos ayuda a entender por qué somos, quiénes somos como humanos, de dónde venimos, y entender el mundo que nos rodea, por qué hay tantos animales y plantas, por qué hay diferentes patrones de biodiversidad dependiendo del ambiente, etcétera. No solo la teoría de la evolución nos ayuda a responder preguntas y a crecer nuestro conocimiento de nuestro mundo, también nos ayuda a resolver problemas, que de eso se trató mi plática el día de hoy. Resolver problemas prácticos como agricultura, ganadería, uso de pesticidas en medicina y fabricación de nuevas medicinas y combate a enfermedades nuevas, entre otros. Entonces, los usos prácticos son muchos, son importantes y no se podrían hacer sin una visión de la teoría de la evolución por selección natural. Es importante la teoría de la evolución de Darwin porque es el origen del evolucionismo moderno. O sea, a partir de ese libro que se publicó en 1859, se ha hecho un avance tremendo de todas las disciplinas de la biología. Fue como un promotor de los estudios biológicos y se aparecieron disciplinas nuevas como la genética, la biología molecular, avanzó la biogeografía, avanzó la ecología, avanzó la paleontología. O sea, la biología tuvo un avance impresionante al tener esta nueva visión, tener la visión de la naturaleza como algo no fijo, no estático, sino en cambio permanente, dio una revolución a la biología. Por eso es tan importante el libro de Darwin, porque revolucionó la biología, cambió al ser humano de ser el centro de la creación, de lo más importante de la creación, a ser una especie más entre todas las especies que existen en la Tierra. Bueno, el libro de Darwin, El origen de las especies, es uno de los libros más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Tal vez sería importante recordar la anécdota de la primera vez que se presentó en 1858 la teoría. El presidente de la Academia de Ciencias en Inglaterra señalaba que pues, no se había presentado nada importante en el transcurso de esos años, y resulta que bueno, finalmente se había presentado los avances de lo que era la teoría evolutiva de Darwin,
y bueno, fue un elemento que a lo mejor no se llegó a comprender tal su importancia. Ya cuando se publica en 1859, lo que nos deja claro Darwin es que a través de todos los 30 años que le llevó formular casi 30 años que le llevó formular su teoría, nos presenta un mecanismo que logra explicar realmente cómo se transforman las especies. Ese era el gran debate. Lo que él resuelve es una pregunta que se habían hecho desde el siglo XVII, XVIII, y que se llamaba el misterio de los misterios, que es cómo se originaban las especies y cómo se transformaban a lo largo del tiempo, o si había un efecto de creación espontánea de estas especies. Y él lo que logra elucidar y demostrar en el libro es que este era un proceso que había sucedido a lo largo de miles de años, que la vida tenía ancestros comunes y que se va dando el proceso de cambio secuencial a nivel de las generaciones y cómo se van diversificando y adaptando las especies a su medio ambiente a través de procesos naturales. Tal vez lo que tenemos que reconocer es que efectivamente no logró establecer todo el mecanismo, porque la parte genética él no logró resolverla. Esto se da hasta el siglo XX, cuando ya tenemos un conocimiento mucho más profundo, que incluso no es el conocimiento de Mendel, es un conocimiento posterior, y es lo que nos permite aclarar ya toda la recombinación del ADN, por qué este tipo de recombinaciones son las que permiten de manera natural la transformación de los organismos, y por qué aún y cuando se puede pertenecer a una especie hay una gran variación biológica. Él logra observar, Darwin, por ejemplo, en el caso de las palomas, que es un grupo que él estudió, las palomas domésticas, que fue el que le permitió entender el proceso evolutivo a partir de la selección natural, a partir de los procesos de selección en general, cómo estas transformaciones se pueden ir adaptando y cómo los organismos tienen una plasticidad para adaptarse a diversas circunstancias. Eso es lo que hace importante, o sea, el planteamiento de Darwin. O sea, por un lado el tiempo, que además nos lleva a lo que Stephen Jay Gould denomina el tiempo profundo, o sea, nos lleva hacia una línea de tiempo secuencial que ya nos está hablando de miles y miles de años, y nos pone tanto por un lado nos muestra el mecanismo, cómo funciona, y luego observa en distintas formas cómo es válido este planteamiento, o sea, donde recurre tanto a los estudios embriológicos, a los estudios paleontológicos, y ya después, incluso después del origen de las especies, toda la obra prácticamente de Darwin está dedicada y orientada a tratar de demostrar por qué es una teoría universal. De hecho, establece como, por ejemplo, las emociones y prácticamente lo que sería el comportamiento humano está enraizado en el comportamiento animal, y por otro lado demuestra también que finalmente los hombres, los humanos, provenimos de otro grupo animal, tenemos un ancestro animal que son los primates. Eso yo creo que son las partes claves que nos deja en claro la obra de Darwin. Se refiere a que si tú quieres explicar algún fenómeno biológico, tienes que acudir, o por lo menos verlo, desde un punto de vista evolutivo. O sea, por eso él señala con esta frase que todo en biología tiene que ser visto a través de unos lentes evolucionistas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que ver el origen de ese fenómeno y cómo se ha transformado en la historia de la naturaleza. Si tú quieres ver, por ejemplo, al ojo humano o al ojo en general de los mamíferos, tienes que entender cómo se produjo ese ojo. ¿Qué orígenes tiene? ¿Qué antecedentes tiene el ojo? ¿Cómo se constituyó un órgano tan complejo como el ojo? Y bueno, se construyó en un proceso de evolución. Y cualquier ejemplo que me señales, yo creo que es importante ver desde cómo se originó hasta cómo lo encontramos actualmente. El mecanismo de selección natural funciona con 3 criterios básicos. Tenemos la variación en la característica, entonces que hayan estados diferentes de esa característica, que se herede
¿sí? Que los padres tengan hijos que son parecidos a ellos y que haya diferencia en el éxito reproductivo. Entonces, que haya algunos organismos que porque tienen una característica tengan más hijos que otros, más hijos y más nietos. Entonces, si tenemos estos 3 criterios, la selección natural ocurre de forma objetiva, como una consecuencia, como un filtro. Entonces, estos 3 criterios es como un filtro que deja pasar unas características a la siguiente generación, pero otras no. Bueno, con respecto al mecanismo de la selección natural, lo que es aparentemente es algo muy complejo y en realidad es muy simple. Lo que él nos dice es que los organismos sobreviven sobre todo porque siempre están luchando. La lucha por la existencia se da por el alimento, por el territorio y por la posibilidad de reproducción. Entonces esos 3 factores son los que componen el mecanismo de la selección natural y a través de estos procesos y de la adaptación que se genera por la consecución del alimento y por la capacidad de reproducción de los organismos es lo que va a dar pauta a las transformaciones, a las pequeñas y ligeras transformaciones que se van mostrando que se observan en las variaciones de las poblaciones que están en un territorio determinado. Entonces esto es lo que hace tan simple, una explicación simple, pero que nos muestra cómo esto hace más compleja la vida. Entonces podemos entender cómo surgimos de organismos unicelulares hace aproximadamente 5 millones de años, o sea, más o menos, y cómo llegamos hasta especies pues aparentemente mucho más complejas que son los pluricelulares y podemos entender el surgimiento de mamíferos tan grandes como la ballena azul o entender el proceso paleontológico, por ejemplo, de los dinosaurios, el origen de los dinosaurios, toda su diversificación, el caso de la diversificación de todos los mamíferos, de los propios insectos. Entonces eso nos da, es lo que permite entender la gran diversidad de la vida. Creo que se tienen que hacer series de conferencias gratuitas que estén al alcance de las personas. Esto va a ser el cambio. Las personas que vengan aquí a oír estas pláticas van a entender mejores aspectos de la teoría de la evolución y eso es importante para nuestra sociedad. Pues yo creo que tendríamos que empezar desde las escuelas. Particularmente creo que hay de repente fallas en los planes de estudio y en la formación de los profesores de enseñanza básica en ciencias, en matemáticas, en biología, en física y en química. Me parece que es muy importante que los maestros sigan formando continuamente y que se discutan los programas, los planes de estudio para que cada vez los mexicanos tengan una aproximación a la ciencia mucho más, que sea una aproximación suficiente y real, o sea, con lo que los científicos han señalado, con lo que la ciencia ha avanzado. Pero también los museos en general, la difusión de la ciencia es fundamental por la vía que se haga, por como esto que se ha hecho aquí, esta divulgación de conocimiento darwiniano me parece muy importante y ojalá hubiera muchos más museos, además que tengan talleres, que tengan actividades para que los niños entiendan qué es la ciencia y cómo trabajan los científicos. Claro, yo creo que ahí, bueno, todo lo que es la divulgación y la comunicación científica es un elemento muy importante. Creo que se han hecho esfuerzos muy interesantes, sobre todo en México hemos tenido como una explosión de la divulgación y la comunicación científica. Y creo que eso es un elemento sustancial, o sea, en la medida que nuestro, sobre todo, eso y la educación, tanto la educación universitaria, la educación básica, todos los niveles deberían tener por lo menos un poco de información sobre esto. Y la otra es, evidentemente, pues, los medios de comunicación, ¿no? Que deben ser auxiliares, no es necesario que se centren y olvidar la diversión ni nada por el estilo, pero yo creo que en la medida que se pueda dar una información adecuada sobre lo que es la teoría evolutiva, pues la gente lo va a comprender, porque vuelvo a insistir, o sea, no es nada complejo, o sea, tiene que ver con elementos que todos podemos entender, o sea, comida, territorio y reproducción son
cosas que vivimos todos los días y todos luchamos por la existencia, ¿no? Entonces siempre estamos en ese proceso y creo que eso facilita mucho las cosas.